La temporada 2024-2025 del FC Barcelona ha culminado hace unas cuantas semanas y finalmente ha llegado el momento de ponernos a analizar la temporada de cada uno de los jugadores que han participado en esta memoriosa e inolvidable temporada. Una temporada que nos ha dejado muchos recuerdos buenos, otros no tanto, pero sobre todo ha dejado claro que este equipo ha hecho un gran cambio de una temporada a otra. Así que sean bienvenidos a mis notas de la temporada del Barcelona 24-25. Esto es SQL y sin alineación, comenzamos. Primero que nada, pido perdón por estar subiendo este video muy tarde, porque ya han pasado 3 semanas desde el último partido del Barça, pero dado que por fin tenía tiempo de lidiar con mis estudios y el trabajo, sin tener que hacer videos de por medio, dejé de estresarme un poco, aprovechando que el Barça no está jugando nada actualmente. Pero dado que el Barça ya empezó a moverse en el mercado de fichajes, creo que es momento y ya no puedo tardar más para hacer este video. Así que, iniciando de a pocos y por orden, vamos a iniciar con la portería. Y qué curiosa manera de empezar, puesto que normalmente alrededor de una temporada tú solamente juzgas a uno o dos porteros, pero en este caso, en esta ocasión especial, analizaremos a 3 de estos. Y esta vez voy a iniciar de más a menos en cuanto a minutos respecta, porque vamos a iniciar con nuestro fumón favorito, el trabalenguas hecho portero, y uno de tus polacos favoritos, Wójcik, algo así, Szczęsny, o para los amigos Tek, llegó a mitad de temporada tras la lesión de Ter Stegen, en la que desesperadamente necesitaríamos a un portero que pueda suplir tal vez en su momento Iñaki Peña, pero que finalmente llegó para hacerse con el arco en su totalidad. Un portero que venía del retiro y que increíblemente, a pesar de no ser el porterazo, ha sabido hacerse fuerte en el arco y sin ninguna duda ha sido una de las piezas fundamentales de este Barça. Incluso me gustaría decir que esta es una opinión unánime, pero lamentablemente, y como suele pasar, mucha gente ha empezado a recalcar que Szczęsny pudo haber hecho más en algunas ocasiones en las que el Barça concedió algún gol. Pero creo que esto se está ignorando lo importante que ha sido Szczęsny en muchas jugadas, muchos partidos y sobre todo considerando que viene del retiro, que no es poco. Aún así tengo que estar de acuerdo de que si algo tiene que mejorar el Barça es la portería, y bueno, creo que eso ya está en manos de lo que está pasando actualmente en el mercado de fichajes, que ya habrá tiempo de hablar de eso. Pero creo que sin ninguna duda Szczęsny ha podido llegar o ha vuelto a llegar a un nivel que le ha sido suficiente para competir al más alto nivel en Europa. Sé que muchos pueden mencionar que si los errores contra un partido del Benfica, que si pudo haber hecho más en los goles del Inter, que ha repetido penales tontos, y sí, puede ser, pero repito, el contexto de Szczęsny, aparte de que es un loco, en mi opinión lo salva, puesto que no creo que sea nada fácil volver de retiro y sobre todo volver a un club tan grande como es el Barça, en el que le piden jugar de cierta forma. Creo que Szczęsny tiene una diferencia o un contraste muy grande con los otros dos porteros que vamos a mencionar, y creo que es por eso que Flick lo ha preferido por mucho por delante de Iñaki Peña, y este ha sabido responderle en los momentos importantes. A final de cuentas, no creo que ninguno de los malos resultados, que han sido pocos, ni la eliminación en Champions sean por su culpa, y creo yo que esto le da un sólido 8.5 en mi opinión, y recuerden, es mi opinión, a un portero que a día de hoy aún se discute si va a seguir en el Barça o no, ya sea como suplente o como titular, aunque por lo que está pasando en el mercado de fichajes no sé si va a ser titular, pero la verdad es que si es suplente me parece uno de garantías. Y es hablando de un suplente en el que vamos con el suplente de Szczęsny esta temporada, Iñaki Peña. Muy contrario a lo que mucha gente pueda pensar o lo que he escuchado y he podido leer de Iñaki Peña, a mí no me parece un mal portero, pero incluso dentro de las zonas o rangos de bueno y malo hay niveles. Y tras 2 temporadas de ver a Iñaki Peña, puesto que la temporada anterior también tuvo un lapso de tiempo en el que jugó por lesión de Ter Stegen, a pesar de que me parezca un buen jugador, no sé si es nivel Barça, porque ha tenido momentos en los que ha sido de muy dudosa confianza, la verdad. Yo mismo lo he mencionado en videos que la verdad es que Iñaki Peña no me causaba una seguridad bajo los 3 palos, era mucho más presente el miedo a que se genere una ocasión de peligro a espalda de las defensas que cuando estaba Szczęsny. Pero a pesar de que menciono esto de la inseguridad que transmitía, no voy a ir a matarlo. Yo no creo que sea un terrible arquero. La verdad es que estaba haciendo buenos partidos, también podemos decir que tiene un mini catálogo de buenas paradas, pero no siento que sea un jugador nivel Barça. No siento que vaya a hacer historia acá. Ojalá si fuera, ojalá todo que pase por el Barça pudiera hacer historia. Pero hay que ser sinceros, da mucho que decir el hecho de que un jugador retirado vuelva del retiro y te siente. Es verdad que Szczęsny ya era un arquero de élite cuando se retiró en la Juventus, pero aún así tú siendo tan joven, teniendo buenas características bajo los 3 palos, que te siente un retirado no habla muy bien, y creo que es claro, incluso más ahora con los fichajes que se están haciendo, que es muy probable que si Iñaki se queda va a ser tercer portero. El tiempo que estuvo jugando esa temporada, como digo, tuvo buenos momentos, podemos decir que tuvo buenas paradas,
fue importante creo yo en el 4-0 al Madrid en el Bernabéu, pero aún si me esfuerzo mencionando ese partido, paro de contar los buenos momentos. No hubo una explosión, un cambio o un crecimiento en Iñaki Peña de una temporada a esta, y creo que lamentablemente hay un tope para Iñaki que no lo va a dejar avanzar, por lo menos no en un club como el Barça, porque primero no va a tener minutos y segundo tal vez el nivel no le da. Así que en mi opinión su temporada, lo poco que ha jugado, termina para mí siendo un 5 y si quiere ser bueno 5.5. No es una mala nota, es la mitad del puntaje que doy, pero tampoco llega a ser un aprobado. Así que siguiendo y finalizando con esta lista de porteros, ahora llega el turno de Ter Stegen. Y ay, mi querido Mark, ¿qué podemos decir de ti que la afición no esté diciendo ya y algunos ya se estén peleando? Analizar esta temporada de Ter Stegen es un poco curiosa, puesto que ha tenido malos momentos y muy pocos buenos. Claro, bajo esto uno diría que no es tan difícil, es simplemente ponerle una nota reprobatoria y ya está. Pero lo que pasa es que el contexto de Ter Stegen es un poco diferente, puesto que este viene atrayendo una lesión no de esta temporada, sino de hace mucho. Como ya mencioné, en la anterior temporada Iñaki Peña tuvo que tomar el rol de portero principal ante la operación de Ter Stegen, y este año fue casi lo mismo, puesto que con la lesión grave de Ter Stegen tuvo que llegar Iñaki y luego llegó Tec. Es decir, Ter Stegen lleva 2 temporadas en las que no ha estado muy presente en el equipo y sobre todo en esta temporada, que es la que nos importa. ¿Verdaderamente ha tenido Ter Stegen una mala temporada? ¿Será que el bajón de nivel ya le está llegando a su edad o simplemente no ha sabido recuperarse de una lesión completamente y ha tenido que arrastrar otra muy grave que han limitado sus actuaciones? Pues la verdad es que mi respuesta a esto es que no lo sé, porque siendo sincero, hace mucho que no vemos a un Ter Stegen que llegue a un nivel tan top como fue en 2019, temporada en la que sin ninguna duda Ter Stegen fue el mejor portero del mundo, y desde entonces las temporadas siguientes ha sido matices de eso, manteniéndose en un top pero siendo superado por muchos otros porteros, Alisson, Courtois y entre otros. Y es por eso que, aparte de los pocos minutos que ha jugado, me parece un poco difícil analizar la temporada de Ter Stegen, porque sí, siento que he visto a un Ter Stegen muy limitado por sus lesiones, pero al mismo tiempo no sé si es consecuente el bajón de nivel que lleva teniendo en los últimos años. Antes de la lesión no lo estaba haciendo mal, pero tampoco lo estaba haciendo estupendamente bien, y ya en su regreso apenas disputó unos 2 o 3 partidos. Aún así, la discusión de Ter Stegen es más grande, puesto que por los rumores del mercado de fichajes no sabemos si va a continuar o no, y no solamente por rumores, sino por la confirmación de llegada de otros jugadores. Hay un tema muy grande en el tema portería, pero ya habrá tiempo de hablar de eso. Con esto dicho, la temporada de Ter Stegen para mí queda en un 4. Es reprobatoria, sí, lo sé, pero es que tengo que mantener una lógica en mis siguientes notas. Y habiendo culminado con la lista de la portería, avancemos a la defensa. Y en esta posición, puesto que tenemos jugadores que no han jugado mucho y han tenido un cierto protagonismo entre comillas, vamos a iniciar con ellos. Primero que nada, y tomando un central de primeras, arranquemos con Andreas Christensen, jugador que lamentablemente no ha tenido mucho protagonismo esta temporada, puesto que a causa de varias lesiones que ha tenido durante esta, no ha podido disputar casi nada del torneo a excepción de los últimos partidos. Lo dejaré sin ninguna nota esta temporada. Sé que ha tenido intervención en algún que otro partido en la última etapa y personalmente creo que lo ha hecho bastante bien o considerablemente bien en esos partidos, pero aún así en lo personal creo que no es suficiente para ponerle una nota consecuente con mis otras notas. Así que de Christensen solamente voy a decir bien, y ahora sí, arrancando con más centrales, vamos con la pareja de centrales principal de esta temporada, Íñigo Martínez y Pau Cubarsí. Creo que para todos le ha quedado claro alrededor de la temporada que estos dos son los indispensables en la línea defensiva, siendo los centrales del once de gala. El talento nato de Pau Cubarsí y la experiencia de Íñigo Martínez terminó creando una dupla bastante funcional, una perfecta combinación que Flick supo explotar y llegó a perfeccionar con la trampa de fuera de juego. Si bien Cubarsí ya mostraba un gran talento en su anterior temporada, el gran salto que dio Íñigo Martínez de pasar de ser un suplente más a ser uno de los capitanes sin cinta de este plantel es un motivo de aplauso a lo gestionado por Flick, porque el compromiso que llevan ambos jugadores con lo que quiere hacer Flick, uno desde la experiencia y otro desde la ilusión, hace que uno casi dude de si debe venir o no un central más a este plantel, que igual creo que sí, porque creo que va a haber salidas, pero no estamos seguros. Pero de si algo no generan dudas es que el que sea que venga va a tener que luchar un puesto contra ellos. Para mí, Pau Cubarsí se lleva un 8.5 y porque a mí me gustó un poco más, voy a ponerle un 9 a Íñigo Martínez, porque siento que Íñigo ha tomado la batuta de líder e incluso entre sus carencias, entre comillas, ha sabido salir adelante y no achicarse ante nadie. Y a su lado Pau ha complementado bastante bien y no solamente espero que haya aprendido de la experiencia defensiva de Íñigo, sino también de su liderazgo.
Así que siguiendo y para acabar con los centrales, vamos con dos que han vivido momentos muy diferentes esta temporada. Los respectivos suplentes de Íñigo y Pau Cubarsí hasta que uno de ellos se reconvirtió en lateral derecho. Eric García y Ronald Araujo. Como digo, estos jugadores han tenido una muy diferente temporada. Creo que de alguna u otra forma han empezado la temporada bajo la lupa de muchos hinchas, pero finalmente se decantaron por caminos muy diferentes. Uno ha terminado siendo bastante esencial para el equipo y otro ha terminado nuevamente siendo criticado por sus errores. Primero, hablando de Eric García, que viene de una cesión en el Girona la anterior temporada, volvía al Barça de una manera muy callada, bastante discreta, puesto que a pesar de haber hecho un buen papel en el Girona, para muchos, y me incluyo, aún estaba presente las actuaciones que había tenido con el Barça, que lamentablemente no habían sido los mejores, formando parte de un Barça que estaba pero muy en reconstrucción. No había unas expectativas muy altas puestas en Eric, pero obviamente siendo del Barça, pues no vamos a querer lo peor para él. Más si entendíamos que probablemente, muy probablemente, iba a ser un suplente, pero muy suplente. Y la verdad que la opinión no mejoró tras la expulsión que tuvo contra el Mónaco en la primera fecha de Champions. Aún así, los partidos pasaron, los meses pasaron y Eric García de alguna u otra forma tenía un poco de protagonismo. Muy liviano, muy pequeño, pero de vez en cuando aparecía, y aparecía de forma eficiente. Ayudaba muchas veces a cerrar partidos y cumplía con cierta eficiencia en cualquier lugar que lo pusieran. Porque recordemos que Eric no solamente ha sido central, también ha sido lateral derecho y también ha sido 5. Pero ahora que lo menciono, fue de lateral derecho donde más explotó, y de forma muy sorprendente porque nadie esperaba que hiciera eso. A lo mejor uno que otro que lo viera en el Girona, puesto que más adelante mencionó que en el Girona ya le pedían que fuera el lateral derecho en algunos partidos, pero nadie esperaba que fuera tan eficiente en esa posición. Y creo que a día de hoy, incluso pensando en la siguiente temporada, más pensamos en él como un lateral suplente ante una posible falta de Koundé, ante una lesión o lo que sea, que lo que podríamos esperar de que fuera un suplente de un central. Es decir, la reconversión que ha tenido este jugador ha sido pues muy clara y bastante aprobatoria, porque no es solo que lo haya hecho bien en los partidos, sino que ha sido determinante, ha marcado, ha asistido y se ha desempeñado de 10 en los partidos en los que ha tenido que ser lateral derecho. Pero ¿qué pasa con su nota? Primero que en este video solamente va a haber un 10 y lo estoy guardando para más adelante. Y segundo que por contraste mi nota no puede ser tan alta puesto que quedaría un poco disparejo a la par de otros jugadores. Así que para mí Eric García se va a llevar un 8. Y pensándolo tal vez le daría el 8.5, pero no, lo voy a dejar en 8. Pero ahora sí, para acabar con los centrales, vamos con un contexto muy diferente. Ronald Araujo. La verdad que todo este mes en el que he estado preparando este video, más que nada por no tener tiempo, me ha dado la oportunidad de replantearme toda la temporada de Ronald Araujo varias veces. Porque creo que todos estamos de acuerdo de que no ha sido la mejor temporada de Ronald Araujo, que no ha estado cerca de un nivel superlativo en el que podamos aplaudirlo como antes lo hacíamos, y que lamentablemente se ve marcado por dos diferentes errores en una eliminación que fue muy dura para todos nosotros. Nuevamente Ronald Araujo sale en la foto de la eliminación. Nuevamente los dedos señalan a un jugador que ya estuvo en la anterior temporada y que fue marcado claramente por una roja. En esta ocasión no fue necesario ni siquiera eso. Pero estos errores ya conocidos son lo suficientemente grandes, que son grandes, para manchar toda una temporada de un jugador. Pues como digo, lo he pensado bastante y creo que ha sido determinante para bajarle bastante nota, pero no sé yo si para reprobarlo. Es decir, si hubiera hecho este video después de terminar la temporada, de hecho al día siguiente, seguramente le hubiera puesto una nota reprobatoria, una nota muy mala, un 2, un 3, incluso si me agarrabas de malas un 1. Pero recapitulando varios momentos de esa temporada del Barça de Ronald Araujo, yo creo que no ha tenido un mal papel. Y ojo, antes de que me linchen, no estoy diciendo que haya tenido un buen papel, pero tampoco ha tenido uno malo. Araujo ha logrado mantenerse en un limbo entre lo bueno y el malo, que muchas veces ha sido empujado más a lo malo, sobre todo por esos dos errores que son muy graves, pero que a su vez son errores que forman parte de él. Porque vamos a ser sinceros, y esto ya lo hemos analizado bastante, Araujo es un poco limitado en ciertos aspectos. Ya lo dijo Luis Enrique en su documental cuando analizó al Barça en esa llave de Barça-PSG. Si alguien no tenían que marcar porque probablemente no iba a saber qué hacer con el balón, es Araujo. Y creo que todos estamos de acuerdo de que uno de los insultos más grandes en el fútbol es el a ese déjalo que no sabe. Bueno, pues básicamente esto es lo que le pasó a Araujo, lo que le han dicho a Araujo, que no le hagan nada, no vayan a marcarlo, porque no va a saber qué hacer con el balón. Y quieras que no, es verdad, Araujo no tiene el don de la salida. En algún momento puede hacerlo bien, porque también está rodeado de buenos jugadores, pero no es bueno saliendo con el balón. No es eficiente al momento de mantener el balón, más sí al replegarse, al bloquear jugadas, al ser un poco más rústico en lo que todos tenemos entendido lo que es defender, quitarle el balón al otro. Pero al mismo tiempo, tal vez es lo que más jode,
porque las jugadas, los errores que tuvo contra el Inter, son por ese lado. No es que se equivocó en la hora de salir con el balón, no es que tiró un pase malo y terminó en gol, sino que no supo replegarse bien, no supo defender y le marcó un jugador de casi 40 años. No voy a seguir mencionándolo porque me voy a poner de malas. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que creo que la temporada de Araujo, sin los errores que cometió en esa semifinal, es regularmente buena. Es tal vez un 5.5, un 6, porque uno debe entender y calificar a sus jugadores en base a sus limitaciones. Y en base a estas, Araujo no ha hecho un mal papel. El problema es que llega la respuesta a la pregunta que hice. ¿Los errores de Araujo cubren toda una temporada? Creo que en gran parte sí, pero no al punto que lo vende la afición. Con esto dicho, para mí Araujo se va a llevar un 4. Un 4 que puede bajar a 3.5 si le sigo dando vueltas a los errores, pero ahí lo voy a dejar. Un 4. Nota desaprobatoria, pero que en mi opinión, porque es mi nota, le da un poco de valor al resto de temporada que hizo. Porque recordemos, Araujo ha perdido la titularidad y actualmente, sin ninguna duda, es un suplente y faltando mucho para que cierre el mercado de fichajes, pues no sabemos si se va o se queda. Pero sin ninguna duda la afición está dividida por este jugador. Y ahora, para no hacerlo más largo, vamos con los laterales y vamos a empezar con los dos titulares, Koundé y Valdé. Ambos titulares de la anterior temporada y que en esta ocasión han repetido su papel, un tanto parecido a la relación de experiencia y juventud entre Pau Cubarsí e Íñigo Martínez, solo que menos marcada. Por su parte, Koundé ha sabido cumplir con creces su posición e incluso para muchos es considerado uno de los mejores laterales derechos de la actualidad. Y no muy lejano está el estatus de Valdé, quien también se ha sabido hacer un nombre entre la lista de mejores laterales izquierdos. No sé si llega a estar en un top 5, pero no creo que esté tan lejos. Ambos jugadores han sabido estar a la altura de los partidos importantes y sin ninguna duda son posiciones fijas que no creo que vayan a cambiar en esta siguiente temporada, puesto que se ha mostrado con mucha seguridad que no hay suplente fácil para estos dos. Si bien acabo de recalcar el trabajo que tuvo Eric García en lateral derecho, Koundé sigue estando un escalón por encima. Y ya ni hablar del lateral izquierdo, donde la diferencia con Gerard Martín es mucho más grande. Es por esto que ambos jugadores se llevan un 8.5 rozando el 9. Pero no terminamos ahí, puesto que acabo de mencionar a Gerard Martín y ahora también mencionamos a Héctor Ford. No voy a ser muy extenso con Héctor Ford, puesto que ha sido un jugador que ha tenido muy poca participación, más sí ha tenido sus minutos, y en estos minutos ha mostrado ciertas cualidades que pueden ser buenas, pero también ha mostrado otras que preocupan, o más que preocupar son cosas que debe corregir debido a que aún es muy joven. Yo a Héctor le voy a dar un 4.5, puesto que no se ha destacado del todo y siento que sus pocas participaciones han sido entre livianas y aceptables. Pero por otro lado está Gerard Martín, y creo que su contexto es un tanto parecido a lo de Eric García, puesto que es un jugador del que no se esperaba nada, e incluso tuvo un mal comienzo en ese partido contra los Asuna, donde creo que muchos hemos recalcado que no tenía un nivel aceptable para ser del Barça, que era muy probable que tuviera apenas participaciones en esta temporada, pero finalmente fue todo lo contrario. Finalmente Gerard Martín tuvo un cierto protagonismo en su banda, y sobre todo en el cierre de temporada, donde tras la lesión de Valdé, la única opción era él. Gerard Martín, dentro de todas sus limitaciones en los que muchos seguimos de acuerdo en que no tiene un nivel superlativo para ser estrella en el Barça, ha sabido destacarse y con creces en cada una de sus participaciones. Obviamente no ha llegado a superar a Valdé, pero en ese lapso de partidos importantes a cierre de temporada no ha hecho que lo extrañemos. O bueno, de cierta forma, se me entiende. Gerard Martín, a base de esfuerzo, a base de ganas y a base de cariño a la camiseta, ha convertido las críticas en aplausos. Como ya dije en su momento, creo yo que se ha ganado el poder ser partícipe de la siguiente temporada y tenerlo muy en cuenta como un lateral suplente para Valdé, porque creo yo que muchas veces Flick no veía muy óptimo que Gerard Martín entre y le dé descanso a Valdé, haciendo que Valdé juegue prácticamente todo. Pero ahora, tal vez, y solo tal vez, porque no sé qué pase por la mente del alemán, la rotación en el lateral izquierdo será mucho más vista esta temporada. Con esto, para mí Gerard Martín, dentro de todas sus limitaciones, ha sabido cumplir y yo le voy a dar un 7. 7.5. 7.5, ahí lo voy a dejar. Y ahora sí, acelerando un poco más el paso porque se me está haciendo muy largo el video, vamos a adelantar la línea y vamos con los mediocampistas. Y en el caso de estos voy a tratar de acelerarme puesto que tenemos muchísimos jugadores en esa zona y si me tomo el tiempo de hablar de cada uno me voy para la hora de video. Así que descartando algunos de los que no tengo mucho que decir, vamos a empezar con Marc Bernal, puesto que también se va a quedar sin nota ya que no ha jugado casi nada esta temporada, apenas 2 partidos oficiales si no me equivoco, y luego lamentablemente sufrió la lesión que lo dejó fuera toda la temporada. De ahí en más puedo mencionar a Pablo Torre, que lamentablemente no tuvo muchos minutos a pesar de que los que estuvo sí pudo
pudo aportar algo, incluso marcó y asistió, pero progresivamente empezó a perder minutos hasta que llegó a un punto en el que no se tomaba en cuenta. Creo que esto debido a la importancia de los partidos que se jugaban en la recta final, por lo que el once de gala tomó todo el protagonismo dejando fuera a este jugador. De todas formas siento que aportó lo que podía y creo que para muchos nos gustó que se desenvuelva de gran manera en los pocos minutos que tuvo. Así que Pablo Torre para mí se lleva un 4,5 que tal vez le podría poner 5. Pero ahora sí pasamos al plato fuerte en el que varios jugadores han tenido un gran protagonismo alrededor de la temporada. Y vamos a iniciar con los que son entre comillas suplentes al final de esta temporada, iniciando con Marc Casado y Gavi. Nuestro dorsal 6 tuvo que regresar de una de las peores lesiones que puede tener un jugador de fútbol y muy poco a poco ha empezado a tener minutos en esta temporada, teniendo uno que otro momento importante, uno que otro gol, pero sin llegar al nivel del cual nos tenía acostumbrados antes de la lesión. Creo que Flick decidió darle su tiempo e ir poco a poco dejándole esta temporada como una de recuperación y no como uno de desempeño neto. Es por esto que para mí se lleva un 5 cerrado, donde lo ha hecho bien pero no lo suficiente como para ser un destacado. Por su parte, Marc Casado sí que tuvo un protagonismo mucho más grande y sobre todo antes del regreso de Frenkie de Jong. Casado ha sido uno de esos jugadores que hemos visto bastante en el filial del Barça y que por varias temporadas sonaba como un jugador potencial para el primer equipo, pues finalmente ante la lesión de Bernal y la ausencia de Frenkie de Jong, a Casado le llegó su oportunidad y esta temporada creo yo que lo ha catapultado a tener un gran nombre dentro de las filas del Barça, cumpliendo de gran manera la tarea que tiene un 5 y sobre todo el 5 del Barça, donde se le requiere un gran nivel a la hora de ser quien controle el tempo del juego. Aunque a mi parecer creo que esta tarea no es la que ha destacado Casado, creo que de hecho es la más floja que tiene, entre comillas, pues yo veo a Casado más como un 5 convencional en el que sí te puede armar una jugada, pero es más importante a la hora de recuperación y de conexión entre defensa y delantera, prácticamente actuando como un central más, dándole un plus y un contraste a la tarea de Frenkie de Jong, del cual hablaremos en unos segundos. Tristemente, tras una lesión y también por el regreso de Frenkie de Jong, Casado empezó a perder protagonismo, pero no tengo dudas de que es una pieza clave y va a ser tomado muy en cuenta para esta nueva temporada. Es por eso que para mí Casado se lleva un 7,5 que voy a redondearlo, le voy a poner un 8. Pero ahora sí, los titulares, o bueno, entre comillas, puesto que ha habido mucha rotación esta temporada. Primero quiero arrancar con dos jugadores que tienen un perfil muy parecido y que han tenido un rol muy relevante tanto como titular como revulsivo, Dani Olmo y Fermín. Ambos jugadores de características muy similares y a la vez ambos jugadores procedentes de la Masía. Bajo mi análisis, Flick les ha encargado una tarea muy similar a ambos, ser no solamente el mediocampista box to box, sino también el que llegue y acompañe a la delantera. Y esto creo que se ha visto bastante claro a la hora de ver los goles que han tenido cada uno de los jugadores, participando como mediocentros ofensivos, siempre cubriendo la espalda de Lewandowski. Y es por eso que para mí ambos jugadores se llevarán una nota muy parecida. Y es que para mí ambos se van a llevar un 8, porque si bien es cierto, tal vez Dani Olmo bajó un poco el nivel en los últimos partidos, no llegó a ser un desentonante que estorbara al equipo, cosa muy similar al caso de Fermín, quien en sus primeros partidos tal vez no fue el Fermín que nos acostumbró en la anterior temporada, hasta que llegó la recta final y empezó a marcar como quisiera. Así que esa sería mi nota para estos dos. Pero ahora me toca hablar de dos jugadores que sin ninguna duda son los pilares del mediocampo en este Barça, los que en mi opinión son los dos jugadores inamovibles de esta plantilla en el mediocampo, Pedri y Frenkie de Jong. Arrancando con el holandés, lamentablemente Frenkie no tuvo el mejor inicio de todos, puesto que venía de una lesión donde recién pudo recuperarse en el clásico en el que se destacó, siendo él el que cambiara entre comillas el partido en el mediocampo. Pero a pesar de que esto daba buenos indicios de lo que iba a ser el regreso de Frenkie, los siguientes partidos fueron muy diferentes, llegando a un punto en el que eran más errores que aciertos los que cometía el holandés. Como muchos ya saben, el jugador es uno de mis favoritos, por no decir mi favorito de la plantilla, pero hasta yo, y está registrado, empezaba a dudar del jugador y veía con buenos ojos el hecho de que ya se le diera una salida si es que no cambiaba su nivel. Pero, oh sorpresa, sí cambió su nivel. Frenkie de Jong empezó a entender que Flick le iba a exigir más, que no era suficiente con ser bueno, sino que tenía que ponerle más ganas. Y poco a poco el jugador empezó a acentuarse en un rol que no veíamos desde estar en el Ajax. Muchos saben que mi opinión de que Frenkie no mostraba un gran nivel desde entonces no es cierta. Para mí sí ha habido momentos buenos de Frenkie, pero sin ninguna duda está a un nivel superlativo, por lo menos este fin de temporada. Y que sin ninguna duda, cuando empezó a correr, cuando empezó a meterle ganas y cuando se le empezó a ver sangre en la cara, la afición lo respaldó y se empezó a acentuar como uno de los mejores 5 de la actualidad, formando una gran dupla y una dupla muy esencial en el mediocampo con Pedri.
Porque ahora hablando del canario, Pedri ha sido sin ninguna duda una de las 3 figuras del Barça, en mi opinión, esta temporada. No por nada para muchos es un gran candidato a Balón de Oro, y la verdad es que tiene toda la lógica del mundo. Nuestro pequeño mago ha sabido acentuarse como el mejor mediocampista del mundo, y sin ninguna duda los tiempos del juego que maneja Pedri, el feeling que tiene al jugar, el toque con el balón, el entendimiento de su entorno y saber qué hacer y qué no en cada momento, lo marcan también para mí como el mejor mediocampista del mundo. Obviamente la opinión popular no va a ser esta, puesto que actualmente se está jugando el Mundial de Clubes y no estamos viendo a Pedri, pero para mí no hay duda de que Pedri es sin ninguna duda el mejor mediocampista del mundo, y que si el Barça no hubiera tenido 4 años malos en Europa, estaremos viendo otro gran torneo de Pedri. La cara de este mediocampo es sin ninguna duda él, y a la vez es sin ninguna duda una de las piezas intocables de este Barça. Es así que esta dupla, Frenkie-Pedri, para mí tienen un gran valor y por eso tienen notas muy similares. Para mí Pedri roza la perfección, le voy a poner un 9.5 solamente porque el 10 me lo estoy guardando para alguien más. Y a Frenkie le iba a poner un 9, pero pensándolo bien voy a ser justo con la temporada completa y sus malos momentos y buenos, y le voy a poner un 8.5. Ya si quieren lo redondean, pero yo lo voy a dejar ahí, voy a ser justo. Y ahora, acelerando más porque se me está haciendo muy largo el video, vamos con los delanteros. Claramente no voy a iniciar con el tridente oficial de la temporada, así que vamos con los que menos minutos han tenido. En este caso, Ansu Fati y Pau Víctor. Ambos jugadores que prácticamente han tenido una nula participación en la temporada. Creo que Pau Víctor ha tenido más minutos que Ansu, pero directamente ninguno ha tenido un papel tan importante, y de hecho Pau Víctor, si bien es cierto, ha sido el más considerado. Creo que apenas ha sumado un gol en una derrota contra los Asuna, si no estoy mal. Pero la situación no es la misma, puesto que Pau Víctor es apenas su primera temporada con el primer equipo del Barça. Creo yo que para los minutos que ha tenido y sobre todo su pretemporada no lo ha hecho nada mal. No es que tampoco esperamos tanto de él al ser su primera temporada. Y su conclusión más obvia es que le han faltado minutos. Pero veremos si Flick cambia eso en esta siguiente temporada, y tal vez veamos a un gran jugador que quién sabe el futuro le puede ser diferente y puede terminar siendo importante en este plantel. Para mí Pau se lleva un sólido 4, que si me pongo de bueno puede ser un 5. Pero en la otra cara de la moneda tenemos a Ansu. Que bueno, me demoré tanto haciendo este video que ya se hizo oficial que Ansu no va a seguir la siguiente temporada con el Barça y se va a préstamo al Mónaco. Y eso creo que apoya al criterio que casi unánimemente tenemos todos los hinchas del Barça, y es que Ansu no se ha desenvuelto bien ni esta temporada ni la anterior, y no tiene pinta de que vaya a hacerlo en las próximas. Lamentablemente Ansu ha caído en un bajón enorme desde su lesión, desde sus constantes lesiones, y lamentablemente también el peso de la 10 tal vez psicológicamente le ha afectado bastante, al punto de que pues casi nadie recuerda el nivel que llegó a mostrar en algún momento cuando se le especulaba como el perfecto heredero a Messi. Obviamente de una forma muy apresurada fue todo esto, pero se entiende, su nivel era superlativo, era impresionante y tenía un potencial muy grande. Pues con las temporadas ha pasado un montón de cosas, se le ha tomado en cuenta, ha salido cedido y no ha llegado a deslumbrar como en algún momento lo hizo. Esta temporada, si bien es cierto, como digo, no ha tenido muchos minutos, sí que ha tenido oportunidades, que no es lo mismo, y no ha llegado a mostrar ese nivel, ni siquiera la mitad de ese nivel. En algún momento dije que su modo de juego, su conducta deportiva tendría que ser dirigida a otro lado si es que ya no puede hacer lo que hacía antes, porque Ansu ya no es el jugador explosivo que fue en su momento, y a menos que redirija su talento a otros aspectos del juego, muy probablemente no volvamos a ver a un Ansu superlativo, un Ansu que busque brillar en un Barça que está resurgiendo, y por eso lamentablemente a Ansu yo le voy a dar un 2. Sé que es bastante baja nota, pero la verdad es que no me ha gustado prácticamente nada de lo que vi esta temporada de él. Y ahora que no va a seguir con nosotros por lo menos en unas cuantas temporadas, creo yo, si no me recuerdo mal salió de préstamo, veremos qué tal le va en el Mónaco. Pero ahora, y como previa antes de hablar del tridente principal de esta temporada, hablemos de tu tiburón favorito. El resurgir de Ferran Torres ha llegado esta temporada y fue contra todo pronóstico, porque vamos a ser sinceros, la temporada inicia y uno no pensaba que Ferran Torres llegaría a deslumbrar como ha llegado a hacerlo en esta temporada. Si mal no recuerdo, hubo partidos a inicio de temporada en los que uno seguía viendo a un Ferran pues no muy convincente, tal vez cometiendo muchos errores, y obviamente eso hacía pensar que su salida estaba más cerca que lejos. Pero por obra y gracia de Hansi Flick, eso cambió. La manera en la que Flick ha potenciado a muchos, por no decir todos en la plantilla, hasta un ciego lo podría notar. Pero creo que uno de los ejemplos más importantes, aparte del de Frenkie de Jong, es Ferran Torres. Porque Ferran, bajo su mantra de mente de tiburón, ha sabido hacerse con un puesto
y va a sonar raro saliendo desde el banco. Ferran se ha vuelto esa pieza de recambio, ese revulsivo nato que necesitaba el Barça de alguna otra forma. Porque todos sabemos que Lewandowski poco a poco está dejando de ser el mismo. Aún tiene nivel, aún sigue siendo importante para el Barça, pero en el momento en el que no estuvo por su lesión, fue Ferran quien tomó la batuta y no lo hizo nada mal. Pero ni siquiera hablando solamente de eso, antes cuando estaba Lewandowski y tenía que salir de cambio, Ferran Torres lo hacía perfectamente bien. Y no solamente por los goles que hacía, sino por la participación más activa que tenía a comparación del polaco. He recalcado esto muchas veces durante la temporada, pero estos dos delanteros, porque ahora Ferran es más tomado como delantero, tienen dos estilos de juego muy marcados, con un contraste bastante notorio. Y eso, a mi parecer, ayuda bastante al Barça a tener más dinamismo al momento de armar su plantilla, para que en el momento en el que se necesite un cambio, y no solamente de jugador por jugador, sino de juego, pues ahí esté la opción de Ferran. Y es por eso que para mí y para muchos más, Ferran se ha vuelto una pieza clave y de hecho ya se ha estado hablando de que probablemente él vaya a ser el protagonista, entre comillas, de la delantera del 9 en esta temporada en la que Lewandowski va a empezar a tener menos minutos por su claro, pues, entre comillas, deterioro, la edad. Es decir, hacer de la mejor forma, de la manera correcta, el cambio generacional que necesita toda plantilla. Y por eso para mí, Ferran en esta temporada se va a llevar un 8. Y no lo subo más porque creo que a contraste de los siguientes jugadores del tridente titular, pues no le puedo poner tan alta nota. Pero ahora sí, hablemos de nuestro tridente titular de esta temporada. Y ya que ya estamos en la posición del 9, vamos a hablar del 9, Robert Lewandowski. En cuanto a la temporada de nuestro 9 polaco, ha sido una temporada un tanto cambiante y divisoria entre varios hinchas del club, porque se han mostrado facetas o momentos en sí, más que facetas, de Lewandowski en los que ha estado muy bien, súper bien, y otros en los que ha estado bastante regular. Creo que nunca llegó a ser malo, pero sí ha llegado a ser un nivel regular para Lewandowski, uno de los mejores 9 de la década, y otro en lo que obviamente uno recordando que está bajo el mando de Flick recuerda a ese Lewandowski de 2020. Y esto ha calado bastante fuerte en el pensamiento de los culés, porque para muchos entendemos que Lewandowski pues no va a volver a ser ese 9 de 2020-2021 en el que sin ninguna duda fue el mejor 9 del mundo. Y hablando netamente de 2020, donde no se dio el Balón de Oro, pues él era el ganador. Es claro que esa versión de Lewandowski es muy poco probable que vuelva, pero eso no quiere decir que Lewandowski sea un 9 malo. No quiere decir que esté acabado, como muchos erróneamente han dicho, y que no pueda aportar, porque Lewandowski termina la temporada a apenas unos cuantos goles de ser Pichichi. Opiniones que en lo personal de no haberse lesionado en justamente el último tramo de la temporada, sin ninguna duda se lo hubiera llevado. Pero más allá de eso, creo que todos entendemos que la tarea de un 9 es marcar goles. Y sí, obviamente hay 9 que apoyan más al juego. Justamente acabo de mencionar la labor diferente que tenía Ferran Torres a la hora de ser el 9 del equipo. Pero Lewandowski en la etapa en la que está ahora de su carrera es sin ninguna duda un killer. Un jugador al que le tienes que dar el balón en el área y que él haga lo que él sabe hacer. Y creo que directamente hemos visto eso bastante en esta temporada. Jugadas en las que Lewandowski recibe completamente solo en el área o incluso marcado y él sabe qué hacer, sabe cómo patear, sabe qué decisión tomar para que esa jugada mínimamente termine siendo una jugada peligrosa. Y eso quieras que no, muchas veces, en muchos partidos, incluso en los que ha estado Lewandowski, nos ha faltado. Porque en esos partidos en los que ha estado Lewandowski nos ha faltado es porque Lewandowski estaba teniendo otro papel dentro del equipo, más allá de ser simplemente el killer. Y muchos ya entendimos que a Lewandowski le tienes que poner balones en el área, si no, actualmente tal vez no va a aportar lo mismo que solía hacer. Y ahora en esta temporada, dicho por algunas fuentes que actualmente no recuerdo, Lewandowski va a empezar a tener un protagonismo un poco más bajo, va a decaer entre comillas un poco más para darle paso a Ferran Torres y que él tome la batuta del 9 una vez que Lewandowski no esté, porque recordemos que esta temporada es la última de Lewandowski en su contrato. Su renovación no es segura, no sabemos si siquiera el club quiere renovarle, porque creo que en algo que hemos aceptado ambas partes de la afición es que Lewandowski ya está llegando a una edad en la que obviamente por el contraste con otros jugadores actuales de pues, el mundo del fútbol, el Barça necesitará a un 9 más apto para lo que quiere. Pero obviamente alguien como Lewandowski que llegó en uno de los peores momentos del club, dejando a un Bayern Múnich que venía de ganarlo todo, pues creo que Lewandowski merece el respeto que merece no solamente como leyenda del fútbol, sino también como ícono del Fútbol Club Barcelona. Así que veremos cómo se procesa todo esto, si es que al final Lewandowski llega a ser renovado o no, y si sigue teniendo un gran porcentaje de importancia en el equipo como si la tuvo en esa temporada a mi opinión. Y es por eso que a Lewandowski le voy a dar
un 8.5, tan solo 0,5 más arriba que Ferran, porque dentro de todo, como digo, facetas diferentes. Pero ahora, habiendo terminado con Lewandowski, vamos con un jugador que ha cerrado bocas esta temporada a una manera estratosférica. Rafael Díaz Beloli, o Belogi, no sé cómo se dice hasta ahora. Para los amigos, Rafinha. Jugador criticadísimo a más no poder en las últimas temporadas, incluso cuando en su momento fue uno de los mejores de la plantilla, o por lo menos uno de los que más ganas le ponían a todos los partidos en cuanto pudiera, y que a inicios de temporada muchos lo querían vender puesto que querían que no daba el nivel para ser parte del Barça, cayendo en un montón de insultos, de faltas de respeto y de comparaciones con otros extremos de otros equipos que supuestamente iban a llegar al Barça. Finalmente fue Rafinha quien se quedó, incluso tuvo que tomar el manto de la capitanía por las diferentes lesiones y ausencias de los otros capitanes, y a partir de ahí estoy muy contento de poder decir que el resto es historia. Que Rafinha no solamente ha firmado probablemente su mejor temporada a nivel individual en toda su carrera, sino también ha firmado una de las mejores temporadas de un extremo del Barça, superando e incluso igualando, entre comillas, números del propio Neymar, del propio Cristiano, e incluso teniendo influencia al nivel de Messi. Obviamente no el juego de Messi, pero a nivel de Messi su influencia estuvo ahí. Rafinha ha mostrado un nivel muy decisivo en el momento de ser quien tome la batuta del líder del Barça y ha llegado a ser considerado seriamente para ser un Balón de Oro. Piénsenlo, un jugador que estuvo a punto de irse del Barça por las diferentes faltas de respeto que recibía no solamente de aficiones externas al club, sino de su propia afición, que tuvo que sufrir el desprecio de mucha gente llamándolo falso brasileño, cambiar todo eso a ser alabado y ser uno de los pilares de este Barça. Incluso para el resto del mundo pensar que puede ser un Balón de Oro, que obviamente a día de hoy por cómo ha terminado la temporada ese relato ha cambiado bastante, pero aún siendo considerado en una lista top 10 es impresionante. Y la verdad eso le da una satisfacción a muchos de los que sí bancábamos su rendimiento en el Barça, que veíamos más allá de las asistencias, de los goles que de igual forma tenía, pero nada comparado a lo que fue esta temporada. El único problema de Rafinha fue que en algún momento del cierre de temporada empezó a tener un protagonismo un poco menor. Pero ojo, no quiere decir que este cierre de temporada haya sido malo, solo que empezó a pasar un poco más desapercibido, pero de una manera buena, porque hay jugadores que estando en la cancha y no apareciendo llegan a estorbar. Pues Rafinha no fue ese caso. Rafinha, a pesar de no poder aportar lo que en algún momento aportó durante la temporada, hablando netamente del juego, aún así no se sentía como que estorbaba, no se sentía como si tenía que ser sacado de la cancha. Y cuando menos le esperabas, algo se inventaba o alguna oportunidad le caía. Sin más, y el ejemplo más claro para mí creo que fue la eliminación contra el Inter, en el que él marca el 3-2 que nos metía en la final, a pesar de haber tenido un partido muy pero muy discreto. Lamentablemente las cosas luego terminaron como terminaron, pero sin ninguna duda, el gol era de Rafinha y era quien nos metía a la final de la Champions. Creo que es el único pero que le puedo encontrar a su temporada, una temporada en la que se superó de muchísimas formas y verdaderamente si las cosas se hubieran dado un poco diferentes, tal vez a día de hoy el Barça, bueno, Rafinha, tendría una seria candidatura para ser Balón de Oro. Y es por eso para mí que el contexto entero de la temporada de Rafinha lo ameritan a llevarse un 9,5. Y creo que ya saben quién se va a llevar el 10. Como dije, solo una persona se iba a llevar el 10 para mí en esta temporada y estaba entre Pedri y esta otra persona, pero finalmente creo que hablar de ese talento generacional que seguramente, y espero que así sea la cara del fútbol en los próximos años, tenía que llevarse el 10. Por lo que hizo, por lo que hace y por lo que puede hacer en el futuro, por la realidad que está viviendo en la que sinceramente para muchos es un gran candidato a llevarse el Balón de Oro disputado con el actual, entre comillas, líder Dembélé y tan solo con 17 años de edad. Recibiendo el único 10 de esta temporada, en mi opinión de la temporada en general, y también celebrando que va a heredar la número 10, Lamine Yamal es para mí el mejor jugador de la temporada de este Barça. En su momento ya dije que tenía muy pocas cosas que decir, que afirmar de Lamine de esta temporada, puesto que me estaba quedando sin palabras. Ya estaba diciéndolo todo, iba a sonar a una grabadora. Pero sinceramente, tal vez la temporada inicial de Lamine fue normalita, entre comillas, porque para un chico de 17 años no es normal lo que estaba haciendo ya. Pero luego, conforme pasaron las jornadas, conforme empezaban a llegar los partidos importantes y conforme el Barça empezaba a tener chances reales de ganar el triplete, Lamine se hacía cada vez más grande. La manera en la que se desató con el pelo rubio, con las jugadas, con las declaraciones, con todo. Lamine por decisión propia optó por ponerse la carga de este Barça
al hombro, como en algún momento lo hizo el mejor jugador de la historia, a sabiendas de que alguien diferente necesitaba tomar el Barça en los momentos así y llevarlo a competir, a dar todo para conseguir un único objetivo. Lamine entendió perfectamente que él era el elegido para esto, que a su corta edad no tendría por qué hacerlo, pero tiene que haber alguien que lo haga. Y esto no lo digo para desmeritar a otros jugadores como Rafinha, a quien acaba de alabar, a Lewandowski, que también acaba de alabar, a ningún otro jugador. Simplemente el distinto tiene que ser quien comande desde la parte del juego, desde la parte de la idea y del, como dicen ahora, el aura. Alguien tenía que tomar el equipo y lanzarlo a enfrentar lo que en algún momento tendremos que volver a enfrentar si queremos llegar a lo más alto de nuestra historia una vez más. Lamine entendió que tiene y que es él el elegido para esto. Y así Lamine aceptó su destino prematuramente y estuvo muy cerca, bastante cerca, a un palo en los últimos minutos del partido de llevar al Barça a una final de Champions, de ganar otro trofeo más probablemente y completar una temporada de ensueño en la que él ya se ha consagrado como uno de los mejores del mundo. Pero ahora él tendrá que mantenerlo. Y ahora no solamente tendrá que mantener eso, sino que tendrá que llevar el peso de la número 10 en su espalda. Son bastantes los reportes que dicen que este 13 de julio, cuando Lamine cumpla 18, se hará el anuncio de que él será el nuevo 10 del Barça y se siente muy correcto, se siente bastante bien, se siente como que algo, que esto tenía que pasar, que está destinado a esto. Y ojalá, esperemos, porque al final el mundo es así, cambiante, sobre todo el mundo del fútbol, todo puede pasar. Pero uno internamente siente que por la temporada que ha visto de Lamine, es él quien tiene que llevar la 10. Es él quien va a llevar y va a ser la cara no solamente del Barça, sino del fútbol en los próximos años, ante tal vez la no muy lejana retirada del mejor jugador de la historia. Es el elegido, es él quien tiene que llevar la 10 y es por eso que para mí esta temporada también se lleva el 10 de la perfección en esta temporada del Barça 24-25. Así que sin más, esto para mí han sido las notas del Barça 24-25. Sé que podría hablar de Flick, pero creo que me quedaba un poquito más bonito decir que solamente había un 10, y es que Flick se puede llevar un 20, porque creo que para todos Flick ha sido sin ninguna duda el mejor fichaje de la temporada pasada y seguramente nos dé muchas más alegrías, porque este equipo cree, la afición cree, y creo que desde hace mucho tiempo que el Barça, en general, afición, dirección, jugadores y cuerpo técnico no van hacia un mismo objetivo como fue esta temporada. Y ojalá podamos repetirlo. Ojalá podamos mejorarlo. Así que sin más, creo que hasta acá. Este video me ha llevado un mes grabarlo. Por muchas cosas. Por tiempo, por ganas, por salud mental, por muchas cosas. Pero por fin lo he terminado. 40 minutos, casi 42. No sé quién vaya a escucharlo. Si alguna vez alguien lo escucha y llegaste hasta acá, te quiero mucho. Pero bueno, así es esto y ojalá pronto empiece a hablar un poco menos. Pero sin más, hasta acá voy a dejar el video de hoy. Como siempre, en la descripción mi única red social que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo y demás. También está mi Kick, donde de vez en cuando muy de vez en cuando hago directos. Y también mi TikTok, donde hago resúmenes de los partidos en un minuto o un poco más. Pero solamente cuando hay partidos, y actualmente no hay. Si lo viste, lo escuchaste, te gustó, dale like, suscríbete, se agradece un montón. Y como siempre, esto lo hago por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Sin más. Por fin, y ahora sí espero, nos vemos en un siguiente video hablando de la realidad del Barça. Que ha pasado mucho en este tiempo que he estado haciendo solamente este video. Así que, adiós.